Muy buenas tardes. Queremos agradecerles a todos su presencia en esta charla virtual que se hace en alianza con la Universidad del Bosque y la Fundación Pro Bono, con relación a la actual coyuntura que vivimos y más específicamente en temas que afectan al consumidor. Asimismo, le agradecemos a Juan Pablo López, profesor de la Universidad del Bosque, quien será el encargado de explicar este tema. Antes de comenzar y darle la palabra a Juan Pablo, queremos informarles que la Fundación, con la ayuda de sus abogados voluntarios, ha trabajado en cartillas y contenido sobre la coyuntura que estamos viviendo del COVID-19 en diferentes áreas del derecho. Y hemos dispuesto una sección en nuestra página web www.probono.org.co para colgar todo este tema relacionado con el COVID-19. Es por ello que los invitamos a visitar esta página para que puedan encontrar toda esta información. De igual manera, queremos comunicarles que por ser el tiempo muy reducido el de esta charla, sabemos que no todas las inquietudes y preguntas van a ser resueltas. Por ello, al finalizar la conferencia, les explicaré cómo pueden subir sus inquietudes a nuestra plataforma, las cuales tendrán un tratamiento especial por parte de la Fundación, pues dependiendo del área del derecho estaremos redirigiéndosela al abogado o abogada correspondiente. Todas las inquietudes que se elevaron al momento de la inscripción y que tenía que ver con temas jurídicos y del tema como tal serán resueltas a lo largo de la conferencia. Esperamos que esta charla sea de gran ayuda para ustedes y le cedo la palabra a Juan Pablo. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias en principio por la invitación que nos hace la Fundación Pro Bono. Asimismo, exhortarlos a todos ustedes a prestar toda la atención posible respecto a las temáticas que vamos a abordar el día de hoy, por la incumbencia que tiene actualmente por la pandemia. Por lo mismo, quiero presentar algunas de las temáticas que vamos a abordar el día de hoy y dar puerta para que con la Fundación podamos dar esta misma charla referente a alguna de los otros pilares que componen el Estatuto del Consumidor. Y siendo así, entonces, quiero iniciar esta presentación hablando un poco de quién debe ser entendido como consumidor y efectivamente cuándo nosotros podemos entender de que va a haber una aplicación respecto al Estatuto del Consumidor. Entonces, en principio debemos hablar de que el Estatuto del Consumidor va a ser aplicable cuando estamos en una relación entre consumidores, productores y proveedores. Y bueno, uno en principio diría, esto es muy sencillo, yo sé quién es un consumidor es el que está en últimas dándole uso al producto, productor es el que lo está construyendo y proveedor es el que simplemente está distribuyéndolo en la cadena de comercio. Y nos damos cuenta cuando hacemos una lectura del Estatuto del Consumidor específicamente en su artículo 5 y de pronto voy a hacer un poco hincapié en las diferentes normativas porque vamos a ver más adelante que ustedes, sin necesidad de que los acompañe un abogado, podrán presentar ante las autoridades correspondientes pues las diferentes acciones tanto de carácter jurisdiccional como administrativo. Pero no se preocupen, la idea es que más adelante vamos a ir como desmenuzando cada una de estas definiciones para que ustedes lo puedan utilizar en cada una de esas eventuales vulneraciones respecto a las cuales ustedes consideren se están realizando en estos momentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de productor, lo que yo siempre, el ejemplo que yo siempre estoy dando es el siguiente. Entonces, resulta que el día de mañana yo me voy al exterior y cuando vuelvo, entonces vuelvo con un lote de X producto y yo pregunto, entonces en ese caso yo cómo me voy a reputar como productor o como proveedor. Y yo creería, si de pronto no estoy equivocado, alrededor del 95% de las respuestas siempre es no. Si usted importa, entonces en ese caso usted es proveedor porque usted no lo está produciendo directamente. Y ese es el primer error en el que estamos cayendo, y es que productor no solamente va a ser quien fabrique, quien diseñe, ensamble, sino también quien importe productos. Y eso pues lo veremos entonces en armonía con los numerales 9 y 11 del artículo 5 de la ley 1480. Y respecto a quién va a ser proveedor, es muy interesante por la característica que veremos a continuación. En principio, proveedor, vamos a señalar que va a ser toda aquella persona natural o jurídica. Respecto a eso no hay ningún inconveniente, que sea de carácter permanente, o sea, que lo esté haciendo de manera constante en el tiempo. Y por último, también nos señala algunos verbos respecto del cual el proveedor se le va a dar esa calidad y va a ser quien comercialice o quien distribuya. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Sin embargo,
también nos señala que proveedor será aquella persona que realice todas sus actividades con o sin ánimo de lucro. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir en últimas, oiga, si a usted le están regalando un producto, se lo están donando, pero ese producto está atentando contra su seguridad, está atentando las condiciones de calidad, de seguridad o de idoneidad, ese proveedor también tendrá que responderle. Entonces, vemos como una práctica abusiva muchas veces esos productores o proveedores que están donando sus productos, esos productos resultan con un daño y posteriormente a eso, si hacen daño al consumidor, ellos no quieren responder. Entonces, partimos de que sí tienen que hacerlo, ¿vale? Y ya con respecto a quiénes son consumidores, la definición que nos da el artículo quinto, pues realmente no quiero extenderme con el mismo, sino solamente hacer la siguiente precisión. Uno, las empresas, quienes tengan emprendimientos, tengan algún tipo de proyecto, quiero decirles desde ahorita, ustedes efectivamente pueden llegar a ser consumidores, siempre teniendo en cuenta de que su actividad, de que la adquisición de ese producto o servicio no puede estar ligada a su actividad económica. Entonces, esto, el mejor ejemplo que yo les doy es, bueno, si yo soy carnicero y compro una nevera, ¿en ese caso yo seré consumidor? No, en ese caso yo no seré consumidor porque yo necesito esa nevera para el ejercicio de mi actividad económica. Pero si soy carnicero y estoy aburrido mientras parto la carne y compro un televisor, efectivamente en ese caso yo sí podré ser entonces consumidor toda vez que ese televisor no tiene nada que ver con mi actividad económica. Pero hay una parte que me parece que es importante señalar, que el consumidor, y acá dando apertura de pronto un poco más casuístico, un poco más de caso a la conferencia, y es decirles que el consumidor no solamente es cuando hace la adquisición de un producto, sino también pueda que, aun cuando no medie un contrato, ustedes también sean consumidores. ¿En qué ejemplo se los quiero dar? Entonces, imaginemos que ustedes van a la panadería y compran un pan. ¿En ese caso habría un contrato? Sí, habría un contrato de compra-venta. Ustedes dan un dinero y ustedes les están dando un producto. A ustedes les regalan un producto. ¿En ese caso habría un contrato? Sí, habría un contrato de donación. Listo, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Sin embargo, la pregunta, y esto sí lo repito de manera constante, ¿dónde no existiría como tal un contrato que medie entre productor y proveedor con el consumidor, pero aún así esa persona sea consumidora? Pues el ejemplo más sencillo, y para eso les pido que me regalen 30 segundos, que cierren sus ojos, que imaginen que ustedes están entrando a un centro comercial y en el centro comercial ven una pancarta gigante que dice 30% de descuento en todos los computadores. Listo. En ese momento, ¿ustedes qué piensan? ¿Piensan que hay o no hay una relación de consumo? En principio ustedes dirían, no hay una relación de consumo porque, pues en últimas, yo no firmé ningún contrato, el productor o proveedor no se está obligando conmigo, pero nosotros vemos entonces que sí hay como tal una relación de consumo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes les están publicitando una información, les están diciendo, puedo adquirir ese producto con tales condiciones, en últimas están adquiriendo como tal esa condición de productores y proveedores y por lo tanto tienen que cumplir con esos estándares, con esa información mínima que les están a ustedes suministrando en esa información o publicidad. Bueno, acá me salté estas diapositivas dándoles la definición de productor, proveedor y consumidor, pero quiero que hagamos referencia al artículo segundo y de pronto esto ya adentrándonos un poco más en la materia de ¿qué nos va a regular la ley 1480, que es el Estatuto del Consumidor? Entonces, vamos a hablar de unos elementos sustanciales y unos elementos procesales. ¿Qué son los elementos sustanciales? Son todos esos derechos, deberes y hasta obligaciones. Entonces, usted tiene derecho a recibir productos de calidad, usted tiene derecho a tener un derecho de representación, un derecho a asociación, entre otros tantos. Los elementos procesales, ¿sí?, hacen referencia a usted cómo puede solicitar que usted le cumplan sus derechos, ¿verdad? Y veremos que hay una acción que es nueva en nuestro ordenamiento relativamente, porque sale en el año 2011 con la ley 1480, que es la reclamación directa y la acción de protección al consumidor, que intentaré abordar todas estas temáticas muy ágil para al final poder hacer una pequeña definición de lo que es esto y cómo ustedes pueden acceder al mismo por los diferentes canales que ha dispuesto la Superintendencia de Industria y Comercio. Por otro lado, el Estatuto del Consumidor es aplicable tanto a productos nacionales como importados. Por otro lado, también debemos hablar de que existe una normativa supletiva. ¿Esta normativa supletiva a qué hace referencia?
El Estatuto del Consumidor es algo muy pequeño, tiene alrededor de 77, 78 artículos, no es muy extenso si ustedes hacen una comparativa con otras normativas, pero si nos damos cuenta, hay otras normas especiales para un tipo de consumidor especial. ¿Como cuál? Como por ejemplo, cuando nosotros estamos en tiquetes aéreos, esto no se va a regular propiamente en la ley 1480, sino se va a regular en el RAC 3, que es el Reglamento Aeronáutico Colombiano. O, por ejemplo, si nosotros estamos frente a telecomunicaciones, eso no lo va a regular la ley 1480, sino lo va a regular la resolución 5111 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ¿vale? ¿Y cuál es el objeto en últimas del Estatuto del Consumidor, del derecho del consumo? Pues asignar una responsabilidad eventual a ese productor o proveedor para que responda por esas condiciones, por esos perjuicios, en algunas excepciones que veremos más adelante para ese consumidor, ¿vale? Entonces, quiero explicarles solamente algunos de los tantos regímenes que existen en materia de protección al consumidor, aclarando y pidiéndole el favor también a la Fundación que podamos más adelante abrir un espacio solamente para el régimen de garantía, todo es que el régimen de garantía puede abordar casi 1 a 2 horas de explicación, porque veremos en otra oportunidad que la garantía no solamente tiene que ver con que me devuelvan el producto, que me devuelvan el dinero, sino también yo puedo solicitar o exigir que me hagan, por ejemplo, la reposición o la reparación o la devolución en algunos de los términos que me presenta la ley 1480 en su artículo 11 o en el decreto 735. Sin embargo, pues no haré precisión respecto del mismo porque no quiero extenderme tanto en esta exposición, sino dejar una parte de esta también para que ustedes puedan preguntar lo que haya lugar en este espacio. Entonces, ¿por qué tomo estos temas en específico? Resulta que en razón de la declaratoria de emergencia social por parte de la presidencia, por parte del Ejecutivo, el Ejecutivo lanzó una norma que es el decreto legislativo 507 del 2020. ¿Este qué incluye? Bueno, este decreto incluye algunas exhortaciones en materia de protección al consumidor, al igual que la circular externa 004 de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué en últimas, qué nos dice esto? Nos está diciendo el Ejecutivo, el presidente, nos está diciendo a nosotros como consumidores, oigan, ustedes tienen derecho a esto y yo voy a decirle a esta entidad, que sería en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio y las alcaldías, que vengan a priorizar el cumplimiento de estos derechos para ustedes como consumidores. Toda vez que es muy difícil que en estas circunstancias ustedes como consumidores vayan a solicitar el cumplimiento de lo mismo. Entonces, vemos que hay diferentes regímenes que vamos a iniciar con el régimen de información, donde nos habla de 3 aspectos. Nos habla del contenido de la información mínima, de la información pública de precios y de la publicidad. ¿Vale? Para hablarles respecto del contenido de la información, pues claramente a mí no me gusta tanto referirme a la norma, pero a veces es necesario, señalando de que es importante referirnos al artículo 23 de la ley 1480, la cual nos hace referencia a qué debe ser entendido como información. Uno a veces piensa que la información es simplemente que me señalen qué es un producto, cómo es su forma de utilizarse y punto. Y veremos que esto no es tan cierto. Veremos que la información contiene otros elementos, como por ejemplo que la información tiene que ser clara, tiene que ser veraz, tiene que ser suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea. Hasta acá yo sé que de pronto los estoy hastiando de muchísimos de pronto adjetivos respecto a qué debe entenderse como información, pero yo les propongo que vayamos analizándolo uno por uno para entender cuál es el alcance que quiere dar el legislador, cuál es el alcance que nos quiere dar la ley 1480. Entonces, lo primero, cuando nosotros hablamos de que una información sea clara, pues nosotros hablamos de que una información sea clara, pues hace referencia a que cualquier persona pueda tener un entendimiento respecto al mismo y no existan posibles malas interpretaciones respecto a esa información que me está brindando ese productor o proveedor. Igualmente, pues la información tiene que ser veraz, pues entonces eso quiere decir que la información sea cierta respecto a la que se está presentando el consumidor,
Por otro lado, que sea suficiente. ¿Qué significa suficiente? Pues que con esa información que me están brindando, yo pueda darle uso al producto y no necesite de otra información adicional para darle uso al mismo. Asimismo, entonces me dicen que sea oportuna. Entonces, imaginemos que ustedes están comprando un carro y resulta que ustedes tenían que hacerle el cambio de aceite a los 5.000 kilómetros. ¿Qué tal a ustedes les digan a los 6.000 que tenían que hacerle el cambio a los 5.000? Pues claramente la información no es oportuna porque no se dio en el momento que se requería, sino posterior. Información verificable. Bueno, pues entonces que la información no solamente sea cierta, sino que yo también tenga la capacidad de evaluarla para corroborar su veracidad. Nos dice que sea comprensible, pues esto va muy de la mano con que la información sea clara, pero en el sentido, por ejemplo, que los caracteres pues sean de fácil comprensión, que no estén con letra en número 2, número 1, que de verdad se permita como tal la comprensión y la lectura de esta información que nos están presentando, que la información sea precisa e idónea. Pues me parece que los congresistas fueron más que sabios en la promulgación de esta norma respecto a la información. Y para esto, para continuar respecto a la información pública de precios, pues yo quiero contarles una anécdota. Resulta que, bueno, antes de toda esta pandemia, hace un par de meses, sí, yo creo que sí, hace yo creo que medio año, estaba yo saliendo con una amiga y resulta que me fui a un restaurante que estaba muy de moda acá en Bogotá. Y cuando fui al restaurante, entonces me dieron la carta, resulta que empezamos a pedir, hasta ahí no hubo ningún inconveniente, pero resulta que cuando me dieron a mí la cuenta para cancelar, la cuenta estaba pues mucho más grande respecto a lo que nosotros habíamos solicitado. Yo me puse a analizar entonces esa cuenta y resulta que la información era incompleta. ¿Por qué? Porque resulta que cuando a mí me brindaron la carta, esta información respecto a los precios no era completa, toda vez que no me habían indicado el valor respecto de impuestos que yo tenía que cancelar por la adquisición de esos alimentos. Entonces, nosotros podemos entonces hacer revisión del Estatuto del Consumidor en el artículo 25 y nosotros en el artículo 26, perdón, y me mencionan que la información respecto de precios debe incluir el valor total que tiene que cancelar el consumidor, incluyéndose impuestos, incluyéndose costos de envío. Entonces vemos una actividad por parte de productores y productores abusiva, toda vez que muchas veces ellos nos presentan unos precios que no corresponden a la realidad respecto de lo que va a cancelar finalmente el consumidor. Lastimosamente, esto es una práctica abusiva, no es que no exista el derecho sí existe. Sin embargo, no es que, valga la redundancia, no es que no exista, sino que nosotros tenemos que conocer de esta información respecto a lo que nos presenta la norma para que eventualmente nosotros podamos presentar las demandas y las denuncias que hayan al lugar, que como les expliqué más adelante vamos a diferenciar qué son demandas, qué son denuncias y cuándo se presenta una o se presenta otra, ¿vale? Importante también señalar de que todos los precios respecto a los productos que están siendo expuestos al consumidor deben ser expuestos en moneda colombiana, debe ser expuesta en peso, salvo las excepciones que nos presenta la Superintendencia de Industria y Comercio, pero pues no son al lugar en esta intervención. Quiero llegar a un punto y me parece que es una situación respecto de la cual nosotros vemos una práctica más que abusiva por parte de productores y proveedores. Y yo creo que si les pregunto a ustedes, más del 80% me va a responder que le ha sucedido. Y es la solicitud por parte de productores y de proveedores de la factura o de la constancia de compra para el cumplimiento de las obligaciones que tienen en términos del Estatuto del Consumidor. Yo sé que si les diera apertura en el micrófono, más de una persona me daría el ejemplo de que efectivamente, entonces ustedes adquirieron el producto, se les perdió la factura, el producto resultó después con una falla, fueron a solicitar entonces el cambio y cuando van a solicitar el cambio les piden, señor, por favor, tráigame la factura, tráigame la constancia de compra y si uno la perdió, uno dice, miércoles perdí la garantía. Pues nos vamos a dar cuenta que esto no es cierto. No es cierto y por lo tanto una de las obligaciones que tiene el productor y proveedor es responder aun cuando no tengamos esta constancia y sé que estoy haciendo hincapié, pero es que es una de las prácticas que vemos constantemente en el mercado. Asimismo vemos entonces también esa práctica en la cual
me exige ese productor o proveedor que sea quien adquirió el servicio o el producto, que sea quien viene a reclamarme la garantía. Me dicen, a usted se lo regalaron, por favor, traiga a quien compró el producto para que pueda reclamar entonces la garantía. Esto también lo vemos como una práctica abusiva por parte del productor o del proveedor, porque la ley nos dice que el consumidor no solamente va a ser quien adquiera el producto, sino también quien lo disfrute, quien le esté dando uso al mismo. Entonces, esto también pues para exhortarlos para que en el momento que suceda algo por este estilo, inmediatamente asistan a un consultorio jurídico, asistan hasta directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio mediante los diferentes canales de atención para dar conocimiento de esta situación y ustedes puedan reclamar sus derechos. Y pido también mucha atención más adelante respecto a los términos, respecto a los cuales ustedes pueden hacer uso de sus derechos, porque muchas veces, vamos a ver a continuación, muchos de nuestros consumidores no pueden hacer uso de sus derechos, no porque no los tengan, no porque no los estén ostentando, sino por todo lo contrario, los tienen, pero ya no tienen el término para hacer uso del mismo. Entonces, resulta que yo adquirí el producto, quiero solicitar el derecho de retracto, digo, no, pero yo para qué me voy a poner a molestar, lo hago la próxima semana, resulta que el derecho de retracto yo solamente lo puedo hacer durante los primeros 5 días después de la entrega del producto, al sexto ya no lo puedo hacer, perdí mi derecho y tendré que utilizar otros mecanismos. Lo vamos a ver más adelante. Y respecto a la publicidad, quiero hacer referencia a lo siguiente. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo y es, imaginemos que en estos momentos yo les estoy publicitando una silla. Y respecto de la silla, yo les digo, bueno, resulta que la silla tiene 4 patas, tiene espaldar ergonómico, pero cuando usted se siente, va a ser un rey. Les pregunto, contéstense a ustedes mismos, en este caso, ¿habría o no habría publicidad engañosa? O en el caso, imaginemos, un caso hipotético, no voy acá nunca voy a nombrar a una marca, sino imaginemos que yo compro un desodorante respecto al cual me lo estoy aplicando, pero resulta que me dicen que si yo me lo aplico de manera constante voy a empezar a atraer mujeres. En ese caso, ¿ustedes qué consideran? ¿Consideran que es una publicidad engañosa? ¿No es una publicidad engañosa? Claramente es una publicidad misógina, pero pues eso es algo totalmente diferente a lo que viene como objeto de esta capacitación. Pero les pregunto, ¿qué considerarían ustedes? Contéstense a ustedes mismos, háblenlo con sus familias, pero les inicio señalando, esto no es publicidad engañosa. Porque cuando nosotros hablamos de publicidad, hablamos que tienen 2 elementos. Tienen elementos de carácter objetivo y de carácter subjetivo. Los objetivos hacen referencia a esas características propias del producto, entonces nos hace referencia a que el producto cumpla con unas características, con una información que me están brindando. En el ejemplo de la silla, pues yo que les estoy diciendo, tiene 4 patas, tiene un espaldar ergonómico, ¿estamos en caso de publicidad engañosa hasta ahí? No, porque son elementos objetivos. Y me dicen, cuando usted se siente va a ser un rey. Claramente yo no voy a esperar que cuando me siente entonces me coronen como rey de Colombia, porque claramente esto sería pues algo más que ilógico. Pero yo qué estoy esperando? Pues yo estoy esperando que con esta publicidad, con este elemento subjetivo, yo obtenga como tal es una atención por parte del consumidor y se pueda hacer una adquisición de ese producto, pero claramente teniendo como lógica, pues que esto simplemente es un proceso que está adornando ese proceso de compra. El problema es cuando, y ahí sí existe publicidad engañosa, cuando uno, la publicidad tiende o tiene como objeto dar confusión al consumidor o por otro lado que esa información es incompleta, que esa publicidad es incompleta. En ese caso, también nosotros estamos frente a publicidad engañosa. Respecto a las ofertas, respecto a las promociones que tenemos que señalar, simplemente señalarles que tienen la obligación, tanto productores como proveedores, de darle cumplimiento respecto a la publicidad que está siendo expuesta para ustedes como consumidores, salvo las excepciones. Y respecto de las excepciones de responsabilidad que nos da el artículo, bueno, en términos de garantía nos lo da el artículo 16 y en términos de oferta nos las da el artículo 32, como por ejemplo puede ser que alguien de carácter fraudulento venga y me cambie las condiciones de la publicidad. Pues claramente en ese caso yo no voy a tener como tal que darles a ustedes un cumplimiento de la publicidad que yo les estoy exponiendo porque alguien, un tercero, vino y me la cambió. Respecto a los derechos del consumidor en protección contractual, debemos señalar lo siguiente.
Y esto también en atención de la circular externa 004, en donde nos habla que tenemos que hacer precisión en algunos aspectos. Nosotros tenemos diferentes productos. Hay unos productos que se llaman productos no requeridos y ventas atadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un producto no requerido, hace referencia es a ese producto que me están enviando sin que yo lo haya solicitado, ¿vale? Mientras que las ventas atadas hacen referencia a, si usted no compra este producto, yo no le voy a vender este otro. Esa es la diferencia. Productos no requeridos, por ejemplo, yo compro un celular y resulta que me mandan también una carcasa que yo no estaba solicitando. Entonces, en ese caso, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tendré que hacer la devolución, pero esa devolución, ¿quién la tendrá que pagar? Pues la tendrá que pagar quien cayó en el error o en esa práctica abusiva de entregarme otro producto que yo no había solicitado. Pero una venta atada significa, yo no le vendo esta carcasa si usted no compra este celular. Es un condicionante. A usted compre A para que yo le venda B. Eso es lo que hace referencia. Y respecto de los contratos de adhesión, que también es importante para hablar un poco de lo que deben entenderse como cláusulas abusivas también, debemos señalar lo siguiente. Los contratos de adhesión, para quienes no son abogados, en últimas terminan siendo unos documentos en los cuales ustedes aceptan o no aceptan las condiciones para la adquisición de ese producto o de ese servicio. Entonces, imaginemos, ustedes van a hacer la adquisición de un servicio de Internet. ¿Alguna vez ustedes se han sentado con el dueño de la empresa de Internet para llegar a un acuerdo respecto a las condiciones de la prestación del servicio? Les aseguro que ninguno de ustedes. Ustedes simplemente les llegan con el contrato y les dicen, por favor, suscriba sus nombres, sus iniciales en tales y tales partes, el precio será este, pero ya todo el clausulado está previamente pactado y usted simplemente tiene la obligación de aceptar o no aceptar. Esa es la situación en la cual se encuentra el consumidor. Pero viene el Estatuto del Consumidor, y esto sí es importante porque lo vemos también de una manera reiterativa, y es que usted firmó el contrato y el contrato dice esto. Es que usted firmó el contrato y en el contrato usted renunció en cualquier caso a demandarme. Por ejemplo, estos son cláusulas abusivas que nosotros las vamos a encontrar en el artículo 43 y algunos de estos ejemplos, y me permite de pronto hacer lectura, es por ejemplo, la que nos dicen, implique en renuncia de los derechos del consumidor que por ley le corresponden. Entonces, un contrato donde nos dicen es que usted va a renunciar a la garantía del producto. Y eso lo vemos también mucho más que constante en el tiempo y es en el mes de diciembre cuando les dicen esta prenda está en promoción, esta prenda no tiene garantía. Eso no es cierto. Todos los productos en el momento de la venta deben tener garantía. Otra cosa son las políticas de cambio que ya son decisiones de carácter propia por parte de la empresa, pero corresponden a elementos totalmente diferentes y si tengo espacio voy a tratar de adelantarme un poco en la exposición para poder explicar un poco la diferencia entre régimen de garantía y políticas de cambio, toda vez que sé que también es un tema respecto del cual muchas veces los consumidores nos llaman a nosotros como consultorio jurídico para resolver la duda y es compré este producto, me dijeron, y valga otra vez la redundancia, repito el ejemplo, me llamaron, adquirí el producto y resulta que adquirí el producto porque se encontraba en promoción y me dijeron que ya no podía solicitar la respectiva garantía respecto al mismo. Repito, esto no es posible, todos los productos siempre van a tener garantía y por lo tanto siempre tendrá que responderse por los elementos propios de la calidad, la idoneidad y la seguridad. Ahora, vamos a hablar sobre un tema que estuvimos hablando de una manera muy extensa con la Fundación Pro Bono y creemos que son dos regímenes que son de importante aplicación en estos momentos por todo el auge de las compras electrónicas en ocasión de la pandemia y muchas personas que no están haciendo entonces la manera presencial, pero lo hacen de manera entonces remota y por ende muchas veces cuando les llega el producto no corresponden a lo que compraron o resulta que les llegó el producto pero ya no lo quieren. En esos términos vamos nosotros a dar una diferenciación de lo que es el régimen de retracto y el régimen de reversión en aras de dar entonces una explicación y una diferenciación con cada una de las características propias
Respecto al artículo 47, debemos señalar, ¿cuándo yo tengo derecho a presentar como tal mi derecho de retracto? Debemos señalarlo en los siguientes términos. Derecho de retracto es simplemente el derecho que yo tengo como consumidor de patraciarme el negocio. ¿En qué términos? Porque quiero, porque no quiero tener más esa adquisición del producto, no quiero tener más ese producto, quiero patraciarme la adquisición de ese servicio, pero tenemos unas condiciones. Lo primero, tenemos que estar en alguna de estas 4 causales. ¿Cuáles son esas 4 causales? La primera es la venta no tradicional, la segunda es una venta a distancia, el tercero es un sistema de financiación otorgados directamente por el productor o proveedor y el cuarto es un tiempo compartido. No quiero seguir avanzando sin dar una pequeña o breve definición de cada uno de estos elementos, que también algunos tenemos definición que nos presenta la ley 1480 y otros que nos presentan normativas adicionales. Respecto de ventas no tradicionales, ¿a qué hace referencia eso? Bueno, las ventas no tradicionales es, para ejemplificarlo, cierren los ojos, imagínense que ustedes llegan a un centro comercial y resulta que en la plazoleta principal están vendiendo un vehículo. ¿Esa plazoleta principal está como tal o fue diseñada para hacer la venta de vehículos? No, lo utilizaron de una manera espontánea para hacer entonces la venta de estos productos, pero eso no significa que se esté haciendo de manera constante. Imaginemos que ustedes están en la calle y resulta que les empiezan a vender una SIM para la adquisición de una línea móvil para su celular. Esto también es una venta no tradicional. Entonces, ¿qué significa que es una venta no tradicional? Significa que el productor o proveedor se está extrayendo del lugar donde normalmente está haciendo la comercialización del producto para abordar de manera intempestiva a ese consumidor y pueda hacer la adquisición de ese producto o servicio. En últimas, yo creo que me voy a aproximar, pueda que caiga en un error, pero me gusta asemejarlo de la siguiente manera. Una venta no tradicional es donde yo puedo tocar el producto, pero no es el lugar donde normalmente es comercializado. Ventas a distancia, ¿cuáles son? Pues las ventas a distancia son aquellas ventas que se pueden hacer por canales electrónicos, por comercio electrónico, por call center, entre otros tantos. Bueno, también por las ventas por catálogo. Entonces, las ventas a distancia son productos que yo no puedo tocar porque están a distancia, como su nombre muy bien lo está señalando, pero ese productor o proveedor tiene la obligación a mí de instruirme en diferentes obligaciones que tiene respecto a la información mínima que me debe brindar respecto a ese producto o servicio. Listo. Ahora bien, nosotros podemos continuar hablando un poco sobre sistemas de financiación otorgados directamente por el productor o proveedor, señalando lo siguiente. Los sistemas de financiación otorgados directamente por el productor o proveedor es otra de los elementos respecto a los cuales también puede haber procedencia para solicitar el derecho de retracto. Importante señalar, doy el ejemplo. Yo quiero adquirir una moto y para eso me voy al concesionario y me dicen, señor Juan Pablo, nosotros le tenemos un crédito aprobado por parte de la entidad bancaria XXY, lo que sea. En este caso, ¿yo podré como tal hacer uso del derecho de retracto? No. En este caso, yo no podré hacer uso del derecho de retracto porque tiene que ser un sistema de financiación otorgado directamente por el productor o proveedor. Diferente sería que ese mismo productor o proveedor me diga, yo le tengo un sistema de financiación el cual yo mismo le voy a brindar a usted para que pueda hacer la adquisición de ese producto o servicio. En ese caso, sí habría derecho de retracto. Y por otro lado, tenemos los tiempos compartidos que lo dejaremos en otro espacio, pero pues les adelanto, es el alquiler de una unidad inmobiliaria que tiene como objeto un alcance de carácter turístico y creo que pues muchos de nosotros los conocemos cuando nos han abordado en diferentes espacios para que hagamos la adquisición del mismo, ¿vale? Listo. Importante también señalar, yo no pude haberle hecho uso al producto. El producto tiene que estar en las mismas condiciones en las cuales me lo entregaron. Si yo hice uso del producto, ya no tengo derecho de retracto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el término? El término tiene que haber sido 5 días. Tengo el término para poder solicitar el derecho de retracto hasta 5 días después de la entrega del producto sin que el producto nunca haya sido utilizado. ¿Vale? La devolución debe ser por los mismos medios y en las mismas condiciones. Les cuento un caso que conocí hace un par de meses respecto a una persona que adquirió un computador
lo abrió, claramente se le encendió la pantalla, lo volvió a cerrar y solicitó el derecho de retracto. En ese caso, no hay derecho de retracto porque de todas maneras la persona encendió el computador, acabó un ciclo de batería del computador y por lo tanto ya no puede venderse como producto nuevo y por ende ya no tiene derecho a este retracto. Como les señalaba, tiene una solicitud de 5 días hábiles a partir de la entrega del bien o celebración del contrato de prestación de servicios. Me parece importante también señalar algunas de las excepciones que nos da el Estatuto del Consumidor respecto a cuando yo no puedo solicitar el derecho de retracto, aun cuando ya haya hecho la adquisición, por ejemplo, por comercio electrónico. Imaginemos lo siguiente, nos da 7 causales que les menciono, lo pueden revisar en el artículo 47 de la ley 1480, no me puedo demorar todo este tiempo pues hablándoles respecto al mismo, pero les mencionaré algunos. Entonces, el primero, por ejemplo, cuando estamos en adquisición de contratos de servicios de apuestas y loterías. Imaginemos entonces el caso en el cual yo por comercio electrónico adquiero el baloto, no me lo gano mañana y pasado mañana solicito el derecho de retracto. Pues claramente no tendría lógica y por eso se excluye dentro de las posibilidades o dentro del abanico que nos ofrece este derecho de retracto. Otro más, nos dice en los contratos de adquisición de bienes de uso personal, claramente por asepsia. Nos dice en los contratos de prestación de servicios cuya prestación haya comenzado con el acuerdo del consumidor. Este es importante porque es muy importante en el sentido que en el caso que yo les expuse respecto a la adquisición de una línea móvil, pues si yo hice la adquisición del producto, del servicio móvil, de una vez me lo activan y yo ya empecé a hacer uso de las características de ese plan, pues yo no me voy a poder retractar porque yo ya empecé a hacer uso de ese servicio, por lo tanto se excluye dentro del derecho de retracto. Y otro que me parece también importante, nos dice, en los contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados. Pues otro ejemplo sencillo sería, imaginemos que yo me meto por internet a hacer la adquisición de un traje de gala y resulta que yo di mis medidas para que me adaptaran como tal el traje y resulta que a los 2 o 3 días yo presento el derecho de retracto. Pues claramente este no se podría toda vez que el producto ya empezó a ser confeccionado a mi disposición y por lo tanto no podrá después ser vendido en ningún caso pues a un tercero y por lo tanto se excluye también dentro del derecho de retracto. Les pido enormemente también pues que hagamos lectura de los diferentes de las diferentes excepciones que nos da el artículo 47. Ahora, cuando nosotros hablamos de retracto, pues claramente yo estoy solicitando, pues que me hagan la devolución del dinero. Entonces, acá tenemos que hacer dos aclaraciones. La primera, tendrá que ser el consumidor el que tendrá que, como tal, acarrear los gastos de transporte, ¿vale? Entonces, si yo compré una nevera y respecto a la nevera voy a solicitar el retracto, yo soy quien tendrá que asumir los gastos de devolución, ¿vale? Por otro lado, pensemos cuánto será el término para yo efectivamente solicitar y que me hagan la devolución del derecho de retracto. Pues bueno, serán 30 días, ¿vale? A diferencia de lo que nos presenta, por ejemplo, el régimen de garantía, que en la garantía de la devolución tendrá un término de hasta 15 días. ¿Pero por qué la diferenciación? Pues muy lógica. Porque en la garantía la culpa es asumible a quién? Pues ese productor y proveedor y por lo tanto el término viene a ser mucho menor. Por otro lado, tenemos el retracto en el cual el término viene a ser mucho mayor, toda vez que quien se patració del negocio fue ¿quién? El consumidor, ¿vale? Y ahora, hablemos del artículo 51. El artículo 51 de la ley 1480 me hace referencia a lo que debemos entender nosotros como reversión. Yo lo hago de la siguiente manera, no lo encontrarán en ningún libro porque yo realmente soy una persona de muy mala memoria y tuve entonces que empezar a esquematizar cómo entender el derecho a reversión. Entonces yo lo dividí en 4 elementos. Para que yo tenga derecho al derecho de reversión, tengo que tener 4 elementos. Repito, el medio, el método, la razón y el término. ¿El medio cuál es? Pues haber hecho la adquisición del producto por medio de canales electrónicos. El método. El método, pues tiene que haber sido la adquisición por medio de tarjeta de crédito o débito o por medio de otro pago electrónico. La razón, ¿cuál es? Listo, acá tenemos 5 razones. Entonces, primero, por fraude. Segundo, porque el producto es defectuoso. Tercero, porque no cumple las características. Cuarto, porque es una operación no solicitada. O quinto, porque el producto no llegó.
Si estamos dentro de alguno de estos 5 elementos, dentro de alguna de estas 5 razones, nosotros tendremos el derecho a solicitar la reversión de pago. ¿Y el término cuál es? El término es 5 días a partir del conocimiento respecto de la razón que fue la que anteriormente les expuse. Quiero darles el siguiente ejemplo para de pronto concretar la explicación que yo les estoy brindando. Entonces, imaginemos que yo hago la adquisición por www.shop.com. Bueno, no, imaginemos que alguien hace la adquisición en www.shop.com. Lo hacen con una tarjeta de crédito mía. La razón, entonces, ¿cuál sería? La razón resulta que fue un fraude, toda vez que yo no hice la adquisición, sino que la hizo un tercero. ¿Y el término cuánto es? 5 días, no a partir que se hizo la compra, sino 5 días a partir que yo tuve conocimiento del fraude respecto al cual yo estuve expuesto. ¿Vale? Entonces, eso también es importante para que lo tengamos muy en cuenta. Yo les cuento, hace poco le resolví el caso a una amiga. Mi amiga hizo la adquisición de un producto por medio de una plataforma, no quiero decir el nombre, pero resulta que esa plataforma decía, no, es que yo soy un portal de contacto. Entonces vamos a hacer acá diferentes aclaraciones. Los portales de contacto no tienen todas estas obligaciones que sí tienen los comercios electrónicos. Los portales de contacto solamente se encargan en relacionar a los productores y proveedores con el consumidor. Mientras que por otro lado los comercios electrónicos sí tienen que tener todas estas políticas que hasta ahora yo les he mencionado. Entonces, en principio, ellos se escudaban porque eran un portal de contacto. Bueno, yo le dije en principio, no, eso no es un portal de contacto, eso es un comercio electrónico, por lo tanto, tú tienes derecho a hacer la respectiva solicitud de reversión. Pero les cuento el caso en específico. Resulta que mi amiga hizo la compra de unos vegetales y resulta que cuando le llegaron a su casa, resultaron que los vegetales estaban totalmente podridos y pues claramente no podían hacer no pueden hacer uso del mismo pues para ser como tal consumidos. Entonces ella me dijo en principio, no voy a solicitar el retracto. Yo le dije, Ángela, no puedes hacer como tal el derecho de retracto por la siguiente circunstancia. No sé si ustedes recuerdan que yo les dije que habían 7 excepciones al derecho de retracto. Y una de esas excepciones es, por ejemplo, cuando ustedes hacen la adquisición de productos perecederos. Entonces, en ese caso, no podrían ustedes hacer uso de retracto. Sin embargo, yo le dije, sí puedes hacer uso de la reversión de pago. ¿Por qué? Porque lo hiciste por medio de un comercio electrónico, pagaste con tu tarjeta y la razón es que el producto no cumple con las características respecto al cual te había sido ofrecido. Tienes 5 días a partir de la adquisición de ese producto para poder solicitarlo y efectivamente lo hizo. Pero ese efectivamente lo hizo no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos la siguiente circunstancia. Cuando yo solicito el retracto, el que anteriormente vimos, yo simplemente le elevo como tal la solicitud a ese productor y proveedor y le informo de lo que yo voy a realizar. Pero cuando nosotros hacemos la reversión, vienen 2 obligaciones. Por un lado, la obligación respecto de informarle al comercio, decirle, señor www.shop.com, yo voy a hacer uso de mi derecho de reversión, voy a hacer uso de mi reversión de pago. Pero también tiene otra obligación y la otra obligación es informarle y solicitarle al emisor del instrumento de pago que efectivamente haga la reversión del pago. ¿Quién es el emisor del instrumento de pago? Pues quien expidió estas tarjetas. Quien expidió la tarjeta de crédito, quien expidió la tarjeta de débito, que en este caso podría ser una cooperativa, podría ser una entidad financiera, hablemos de banco, entre otros. ¿Vale? Entonces, importante que lo tengamos claro, son 2 obligaciones. La primera es efectivamente, repito, señalarle al comercio electrónico, voy a hacer uso de mi reversión. Y segundo, voy a notificarle al emisor del instrumento de pago que a él es el que le voy a solicitar la respectiva reversión. Tiene otros, de pronto, elementos técnicos que no quiere de pronto ahorita caer en el error de pronto de presentarlos, porque yo creo que vienen a ser un poco más procedimentales, pero yo creo que esto es simplemente para que ustedes conozcan el derecho y en el caso que ustedes lleguen a ser víctimas de pronto de un fraude, de una operación no solicitada, que adquirieron un producto y resulta que cuando les llega no es el producto que ustedes habían solicitado, sepan que existe la reversión de pago y en ese caso puedan asistir a alguno de todos
las diferentes entidades que se encuentran adscritas a la Fundación Pro Bono, o específicamente en este caso por la entidad que yo estoy representando el día de hoy, la Universidad del Bosque, que de pronto, haciendo un poquito de publicidad, debemos nosotros estar muy contentos de que somos la primera universidad con una clínica jurídica especializada en derecho del consumo. Entonces, también exhortarlos que en cualquier tipo de duda, en cualquier tipo de solicitud, puedan acudir también a cualquiera de estas entidades que les nombré anteriormente. Listo, yo creería que con eso yo terminaría ya esta parte de pronto general respecto de los temas que yo quería tocar, el derecho de retracto, la reversión de pago, pero quiero hablar ahora de dos elementos y para esto sí ya quiero salirme de acá de la presentación y prefiero verlos a ustedes en la pantalla. Cuando nosotros estamos hablando respecto de funciones propiamente administrativas o jurisdiccionales, sé que no existe claridad respecto a cuál es la diferencia de uno o de otro. Y muchas veces algunos profesionales de derecho también llegan a caer en el error. Entonces, debo precisar lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de una denuncia, la denuncia hace referencia solamente a un interés de carácter general. Yo no estoy buscando que haya una reparación para mí como consumidor, sino estoy buscando que en términos del Estatuto del Consumidor, la superintendencia o la alcaldía haga uso de sus funciones administrativas y competencias y puedan, por ejemplo, hacer un cierre preventivo del establecimiento de comercio. Puedan asimismo también sustraer del mercado entonces un producto y por lo tanto abstenerse de ser comercializado por cualquier tipo de medio. Y pues para eso les presento también el siguiente caso. Yo no sé si ustedes recuerden que hace unos años vendían unas pequeñas gelatinas que tenían en el centro como un cuadrito que tendía de pronto, según la superintendencia, a ser de pronto perjudicial para los consumidores y podían eventualmente también atentar contra su salud. Bueno, en este caso, lo que se presentó fue una denuncia por parte de algunos padres de familia, los cuales le dijeron a la superintendencia, mire, tengo un hijo que falleció, era un niño de 12 meses por el consumo de este producto, pero resulta que tenían otros niños que habían tenido esta parálisis cerebral por la toma de este producto. Entonces, en ese caso, mediante qué herramienta la superintendencia utilizó sus potestades para sacar ese producto del mercado mediante sus competencias administrativas, que surgieron a partir de qué? Surgieron a partir de una denuncia presentada por parte de consumidores. Asimismo, tenemos unas funciones que se llaman funciones jurisdiccionales. Las funciones jurisdiccionales nosotros las podemos encontrar a partir del artículo 58. El artículo cuentas herramientas. Quiero acá de pronto y más adelante haré precisión respecto a la acción de tutela porque tengo un caso muy triste respecto al cual me enteré hace un par de días y quiero compartirlo. Entonces, hablábamos de la acción de protección al consumidor como herramienta de carácter jurisdiccional. En la acción de protección al consumidor, yo efectivamente voy a buscar como tal un cumplimiento respecto a ese productor o proveedor con las obligaciones que ellos tienen para conmigo. Entonces, por ejemplo, el productor o proveedor no me cumplió con la garantía. En ese caso, ¿yo qué voy a solicitar? Voy a solicitar mediante una acción de protección al consumidor, que es una acción jurisdiccional ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que cumplan con la garantía y me hagan la devolución, la reposición o la reparación de un producto. ¿Vale? Pero por otro lado, también es importante señalar que en la acción de protección al consumidor también hay unos limitantes, que es respecto de estos que quiero hacer de pronto un poco de precisión, porque cuando nosotros hablamos de demanda y de denuncia, estos no son excluyentes. La denuncia y la demanda pueden ser presentadas al tiempo, sin embargo, respecto de la demanda sí vamos a tener un inconveniente y es el término respecto al cual yo puedo presentar la respectiva demanda. Entonces, para eso yo les invito a hacer lectura del artículo 58 en su numeral tercero. El artículo 58 en su numeral tercero me dice hasta cuándo yo puedo presentar como tal la demanda de protección al consumidor, que es cuánto, hasta un año después de terminada la garantía, pero con una condición. Y es que yo tuve que, en el término de aplicación de la garantía, haber presentado la reclamación directa, que como les mencioné al principio,
La reclamación directa es simplemente un derecho de petición respecto al cual yo le voy a decir al productor o proveedor, por favor, cumpla con sus obligaciones. Y eso es un requisito de procedibilidad para poder acceder ante la jurisdicción de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la acción de protección al consumidor. Entonces, repito, ¿quiere usted demandar? Demande, pero siempre teniendo como precedente que usted tiene que haber presentado una reclamación directa, que es en últimas un derecho de petición donde se está solicitando el cumplimiento de las obligaciones por parte de ese productor o de ese proveedor. El término, entonces, como les mencionaba, es de un año posterior al vencimiento de la garantía. Entonces, para ese caso, quiero ejemplificarlo de la siguiente manera. Yo tengo un celular, resulta que el celular tiene un término de garantía de un año. Resulta que en ese término de un año, el producto tuvo algún tipo de daño. Entonces, yo tuve que en ese término de un año, que fue la garantía, haber presentado la reclamación directa. Y posteriormente a la terminación de ese año, yo tengo hasta un año más para presentar la demanda de protección al consumidor. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Para el régimen de información y de publicidad será hasta un año después del conocimiento respecto de esta situación que es objeto como tal de violación de derechos del consumidor. Entonces, si yo veo hoy una información o publicidad engañosa, en ese caso yo tengo hasta un año más para solicitar como tal el cumplimiento de las obligaciones por parte de ese productor o proveedor. Importante también señalar que en términos del artículo 58, numeral quinto, el literal G, el literal B, mentiras, el literal A, me menciona que es obligatorio que respecto de información o publicidad, yo no solamente señale que hay una violación de información o publicidad, sino que también adjunte las pruebas respecto a esa eventual violación de información y publicidad para con ese consumidor. Entonces, es importante también que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Yo creo que con esto, de pronto podemos haber abordado de gran manera todo lo que tiene que ver con el régimen de información, de publicidad, el régimen de retracto y de reversión, quedando en deuda también todo lo que tiene que ver con el régimen de garantía, señalando simplemente para que ustedes lo tengan presente. Cuando yo solicito la garantía, tengo tres tipos de soluciones, como se los he dado a lo largo de esta sesión, y es, yo puedo solicitar la devolución, puedo solicitar la reposición o puedo solicitar la reparación. Pero cada una de estas tiene un término diferente. Cuando yo solicito la devolución del dinero, como les dije antes, son 15 días. Cuando pido la reposición, el cambio del producto, ellos tendrán que ser hasta 10 días. Y por otro lado, cuando nosotros estamos hablando de la reparación, entonces ese productor o proveedor tendrá un término hasta de 30 días para efectuar esa reparación, la cual podrá ser prorrogable hasta 30 días adicionales cuando ese productor o proveedor le otorgue al consumidor un producto de iguales o similares características para su uso. Entonces, yo quería terminar y les dije que les iba a contar una historia que por lo menos a mí me afectó muchísimo de hace un par de días realmente en una ciudad muy cercana a Bogotá. Resulta que me llama una persona y me dice, Juan Pablo, resulta que tengo un familiar que acaba de fallecer y resulta que yo tenía una póliza exequial, pero no me la quieren cumplir. En ese caso, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo pensé en principio, listo, tiene la denuncia como tal, en la cual eventualmente podrán hacer sanciones, pero pues realmente no habrá como tal un beneficio propiamente para el consumidor. Nosotros podríamos presentar la demanda, pero claramente en la demanda yo voy a poder cumplir, voy a poder solicitar el cumplimiento de la garantía o del cumplimiento en términos de la póliza adquirida. Sin embargo, pues tampoco va a ser aplicable en este caso porque yo no quiero que me solucionen respecto a que puedo enterrar a mi familiar dentro de un año. En ese caso, yo creo que lo importante es que nosotros nos remitamos al artículo 56 de la ley 1480, que en principio nos habla de diferentes acciones en materia de protección al consumidor, que en principio, ¿cuáles son? En principio, como les mencioné, es la acción de protección al consumidor. Igualmente, nosotros tenemos la acción popular y la acción de grupo. Tenemos igualmente la acción de responsabilidad por producto defectuoso. Y por último, y que me gusta incluir muchísimo porque es expuesta en diferentes libros, uno especialmente que se llama Los derechos del consumidor en el derecho colombiano, que me hace referencia a la acción de tutela. Entonces, quiero exhortarlos en este espacio a que si ustedes están observando que efectivamente se están violando de manera reiterativa sus derechos
y que si bien ustedes tienen las herramientas propias de la denuncia y demanda, claramente ustedes requieren un cumplimiento de esas obligaciones por parte del productor o proveedor de carácter inmediato. Señalarles que la interposición de la tutela va a ser el mecanismo más idóneo, sin que esto excluya también de que tienen otras herramientas para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte de productores y proveedores. Entonces, de pronto con esto doy cierre a esta parte general, quedando en deuda regímenes como la garantía, que vuelvo a aclarar es uno de los elementos más importantes, hablarles también de la prestación de servicios que supone la entrega de un bien, y para esto de pronto quiero dar otro ejemplo para ya dar terminación, y me parece que es muy adecuado en este caso. Resulta que hace un par de semanas, antes de que comenzara todo esto, la pandemia, nos llegó un caso al consultorio jurídico de la Universidad del Bosque, y fue una persona que nos dijo, mire, sucede que yo tenía un perrito, y él tenía dos perritos, y resulta que yo no los podía cuidar en el transcurso del día, y yo por eso mismo, entonces, lo que hice fue contratar a un cuidador de perros. El cuidador de perros, entonces, lo cuidó efectivamente sin ningún tipo de inconveniente, pero resulta que un día me llaman del CAI y me dicen que por favor acuda porque hubo un problema con mis perros. Resulta que la persona va al CAI y resulta que quien estaba cuidando los perros estaba cuidando a dos perritos, que era una raza muy pequeña, podríamos hablar de un pincher, pero al mismo tiempo estaba cuidando a un perro de talla grande, estaba cuidando a un boxer, y resulta que ese perro boxer mató a uno de los perritos. Entonces, en principio uno siempre piensa, no, tengo que irme por responsabilidad contractual, tengo que demandar por las acciones ordinarias que me presenta el Código General del Proceso, pero existen de pronto otros mecanismos que pueden ser mucho más expeditos que nos presenta el Estatuto del Consumidor, porque en este caso, aunque suene cruel, las mascotas son bienes, y por lo tanto es aplicable el régimen del Estatuto del Consumidor, y en este caso nosotros estaríamos frente a una prestación de un servicio que supone la entrega de un bien, caso en el cual yo estoy solicitando que haya un cumplimiento respecto a un producto que yo le di a ese productor que yo le di a ese proveedor para que cumpliera como tal un servicio respecto al cual yo contraté. Entonces, en el caso de la señora contrató como tal al paseador de perros. ¿Para qué? Pues para que le paseara el perro, pero se lo entregara en las condiciones respecto al cual le había entregado el perro. Entonces, ese también sería un ejemplo que de pronto no es tan común, pero también nosotros podemos estar en objeto de la aplicación de la ley 1480. Último ítem, y ya con esto sí prometo que cierro ya como tal este espacio, y es señalar que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene facultades para fallar respecto a perjuicios solamente en 3 casos: en el régimen de información, de publicidad y de servicios que supone la entrega de un bien. Si ustedes quieren reclamar perjuicios, esto no excluye que lo puedan solicitar mediante otras acciones, que eso sí es ante el juez común y corriente, el juez que nosotros conocemos, que siempre hemos visto en las películas, pero eso no excluye que entonces, como les repito, puedan entonces iniciar simplemente el cumplimiento del régimen de garantías o de información directamente ante la superintendencia. Entonces, con esto doy cierre como tal a este espacio, y le doy paso tanto a Sebastián como a Jefferson, si quieren tomar la palabra, para que de pronto me puedan comentar un poco de las preguntas que se pudieron dar a lo largo de esta sesión. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo la presentación. Invitamos a los asistentes a que hagan sus preguntas a través del chat, y mientras tanto te formulo estas dos que nos hace el señor Gabriel Triana. La primera es, ¿qué garantía tienen los productos comprados de segunda mano? Gracias. No, listo. Importante señalar, cuando nosotros estamos hablando de los productos usados, debemos remitirnos al artículo 7º de la ley 1480, que nos presenta dos interpretaciones respecto a lo que debemos entender como producto usado. Lo primero, cuando nosotros estamos hablando en el común de la gente, cuando nosotros hablamos de producto usado, valga de pronto la definición de pronto hasta boba que yo voy a presentar, y es: producto usado es producto que no es nuevo. Sin embargo, la ley 1480 nos dice: el producto usado será aquel producto respecto del cual ya se le venció la garantía legal de producto nuevo. Entonces, me explico. Si tengo este celular y este celular tiene una garantía de 1 año y yo lo vendo al mes 10, todavía le es aplicable la garantía de producto nuevo, ¿vale? Pero si yo lo vendo después del año, ya es aplicable la garantía legal de producto usado, que tiene entonces 2 componentes. El primero: si el productor o proveedor
quiere asignarle una garantía, podrá asignársela, podrá darle 3, 4, 5 meses, 10 años, si es al lugar o eso es lo que quiere el productor o proveedor, pero siempre informándolo de carácter escrito. ¿Qué sucede? Sucede que si ese productor o perdón, en este caso el proveedor, si en el caso del proveedor no cumple con las condiciones mínimas de información respecto a la asignación de esta garantía, se entenderá que si no me informó cuánto es el producto de la garantía de un producto usado, la garantía será de 3 meses. 3 meses, repito. Muchas gracias, Juan Pablo. La segunda pregunta del señor Gabriel Triana es, ¿esa reclamación directa que usted menciona es el requisito de procedibilidad para poder interponer la acción de protección al consumidor? En caso de ser así, ¿hay alguna excepción para no tener que realizar una reclamación directa? Listo, sí, solamente hay una excepción, es cuando tenemos un acta de conciliación. Esa sería la única excepción. Sin embargo, también señalarles que la reclamación directa no solamente tiene que presentarse como tal en un documento escrito, sino yo también pude dar conocimiento a ese productor o proveedor de la reclamación directa a título verbal y por lo tanto también se entenderá que fue entregada a ese productor y proveedor y en la eventual demanda deberá presentarse bajo gravedad de juramento la presentación de la misma. Juan Pablo, muchas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas. Le doy paso entonces a Sebastián, quien nos va a hablar en términos generales de cómo ingresar al sistema para hacer sus consultas. Muchas gracias, Juan Pablo. A todos les agradecemos nuevamente por su asistencia. Queremos recordarles que la Fundación en su página www.probono.org.co podrán encontrar la sección de COVID-19, donde allí colgamos el video de esta charla y de todas las demás que hemos realizado. Y también las cartillas sobre las diferentes áreas del derecho. En esta misma pestaña, si tienen alguna duda con respecto al derecho del consumidor o también cualquier otra área del derecho, ya sea laboral, tributaria, aquí podrán encontrar los formularios de persona natural y persona jurídica para poder diligenciarlos y que nosotros podamos revisar la posibilidad de conseguirle un abogado voluntario y poder solucionar su inquietud jurídica. Les recordamos que para persona jurídica estamos recibiendo de organizaciones sociales y de persona natural de estratos 1 y 2. Sebastián, no sé si me Juan permitas Pablo. 2 minutos nomás. Claro que sí. Gracias, Sebastián. Hay un elemento que de pronto no es propiamente del régimen que yo quise explicar, pero me parece que es importante y que ahí ahora en cuenta, y es todo lo que tiene que ver con especulación y acaparamiento. Creo que eso también es un elemento que de pronto ahora estamos de pronto nosotros siendo víctimas de estas actitudes por parte de productores y proveedores de manera incorrecta. Entonces, quiero simplemente señalar, me demoro 2 minutos señalando lo siguiente. Hasta el 1 de abril, nosotros no podíamos hablar de especulación, toda vez que la especulación en términos del artículo 55 de la ley 1480 nos menciona que la especulación hace referencia a un aumento respecto de los precios que el gobierno nacional fijó como tal un valor máximo que puede ser presentado al consumidor. Entonces, hasta el 1 de abril nosotros no teníamos productos de canasta familiar respecto a los cuales el gobierno nacional había como tal presentado un control de precios. Entonces es importante también de que ustedes observen en sus diferentes tiendas de barrio, en los diferentes lugares donde hacen sus compras, que si existen productos respecto de un valor mayor al cual ha fijado el gobierno nacional, presenten las respectivas denuncias para que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda empezar sus procesos administrativos sancionatorios que hayan al lugar. Eso respecto a la especulación. Y respecto a la ¿qué debemos entender? Pues es cuando hay como tal una sustracción de productos en el mercado para hacer un aumento de precios respecto de los mismos. Señalar de pronto que respecto a la especulación, nosotros podemos observar los precios fijados por parte de la Autoridad Nacional mediante el decreto legislativo 507 y la resolución 0078 del 2020 por parte del Ministerio de Industria y Comercio, perdón, bueno, se me fue cuál fue el ministerio que expidió esa resolución,
pero sin embargo pueden ustedes acudir a la página del DANE, y en la página del DANE ustedes van a poder encontrar el control de precios respecto del cual el gobierno nacional ha como tal presentado un control respecto de los mismos. Simplemente esa era como la precisión que quería resaltar, que es importante en esta situación donde hay mucho abuso respecto a productores o proveedores de los precios que están siendo como tal expuestos a ustedes como consumidores. Perfecto, muchas gracias Juan Pablo. Simplemente antes de terminar esta charla y darle paso a Elizabeth para que pueda leer la nueva pregunta que también están formulando en el chat, simplemente queremos invitarlos también en esta pestaña de donar a que si pueden apoyar la labor de la fundación donando pues cualquier monto que ustedes quieran, lo pueden realizar en esta pestaña. Que cualquier ayuda económica también permite que la fundación continúe con este tipo de charlas y haciendo la labor que ha venido desempeñándose durante estos 11 años que tiene desde la creación de la fundación. Entonces le doy paso a Elizabeth para que pueda formular la pregunta de Valentina y dar por terminada la reunión. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Valentina Barrera nos pregunta, hace unos días quise comprar un celular de manera electrónica por un valor en específico. Al momento de añadirlo en el carrito y pagar, me dicen que ya no se encuentra disponible. Vuelvo a refrescar la página y ese mismo celular con las mismas características se encuentra 150.000 pesos más caro. ¿Es posible considerarlo como publicidad engañosa? Bueno, en principio sí, efectivamente tienes toda la razón, Valentina. Sí se puede considerar como tal como una publicidad engañosa. Sin embargo, en términos del Estatuto del Consumidor, en su artículo 58, en el numeral quinto literal A, si mi memoria no me falla, también, como les mencioné anteriormente, nos señala que cuando yo quiera demostrar o quiera demandar por información o publicidad engañosa, tendré que yo dar prueba de esa efectiva violación a la publicidad que me fue expuesta como consumidor. Entonces, en ese caso, te pregunto, ¿tuviste la posibilidad de pronto de tomarle una foto respecto del valor por el cual quisiste adquirir inicialmente el producto? Sí, en el Sí, caso, bueno, me dice que sí lo tiene. Entonces, en ese caso, sí, efectivamente puedes presentar tu acción de protección al consumidor solicitando el cumplimiento de las condiciones que te fueron expuestas por parte de ese productor o proveedor. muchas gracias, profesor Juan Pablo. Yo quedé con un compromiso con la fundación y es entregar unas minutas para que ustedes puedan personalmente hacer la presentación de demandas de acción de protección al consumidor y de denuncias. Sin embargo, también señalarles que las diferentes entidades gubernamentales tienen también estas minutas, como por ejemplo Superintendencia de Industria y Comercio, y también la Red Nacional de Protección al Consumidor, que es un proyecto propio de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, agradecerles este espacio, hacer uso de las diferentes plataformas que ha puesto a disposición la Superintendencia de Industria y Comercio para que puedan hacer la respectiva presentación de sus diferentes quejas, demandas, denuncias que hayan al lugar. Mil gracias a la Fundación Pro Bono por este espacio y esperamos que más adelante se pueda repetir de pronto en un régimen mucho más específico como es el régimen de garantías. Muchas gracias a todos y los invitamos a diligenciar la encuesta de evaluación para conocer su opinión sobre esta charla y poder tener en cuenta todas las oportunidades de mejora que podamos implementar. Mil gracias, doctor Juan Pablo. Gracias.